¿Cómo están mis hermanos? Seamos todos bienvenidos a nuestro servicio general. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Es una gran bendición poder llegar desde acá, desde la Nueva Unión Dolores Petén, hacia el mundo entero y poder llevar la revelación del Padre. Es para nosotros un honor el estar aquí. Y principalmente para mí, ¿verdad? Es un honor el poder participar de esta bendición tan grande que el Señor me ha dado, de poder impartir la palabra del Señor, de impartir vida y poder llevarnos así a ese conocimiento y a esa revelación que el Padre nos da para conocerlo más a Él. Es muy hermoso todo el tiempo que el Padre nos ha concedido, ese tiempo tan glorioso, tiempo de congreso, tiempo de avivamiento en donde las iglesias a nivel general estamos experimentando la gloria del Padre, estamos experimentando su mover, su presencia en cada área de nuestras vidas, en todo lo que nos movemos como iglesia. Hemos estado experimentando la gloria del Señor en los grupos de comunión familiar, en los servicios generales, en los adiestramientos. Hemos experimentado un nivel muy hermoso de la revelación del Padre. Así que cada vez que el Padre nos habla es para darnos ese crecimiento espiritual. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 28, quisiera que nos acompañes en este día. Nos habla sobre el diseño del Señor hacia nuestras vidas. Nos habla sobre la imagen que debemos tener. Nos habla sobre el propósito. Nos habla de conforme a qué debemos ser moldeados, conforme a qué debemos dar la talla, quién es nuestro modelo a seguir. Y ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice, a los que conforme, vamos a leer la última parte, a los que conforme a su propósito son llamados, nos dice al final del versículo 28. Pero el versículo 29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este pasaje nos da y nos ubica en el lugar que nosotros estamos como iglesia y como sus hijos. Nos da el perfil que debemos tener como hijos de Dios. Nos dice de que Él nos llamó, pero ¿conforme a qué? Conforme a ese propósito eterno. El propósito eterno es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese propósito tiene esa revelación gloriosa. No nos está mostrando un propósito a ciegas, un propósito sin fruto, un propósito sin modelo, sino que el Señor nos pone a Jesucristo mismo como nuestro modelo a seguir. Pero este pasaje también nos está hablando sobre la predestinación. Tú y yo hemos sido predestinados. Y esa predestinación tiene objetivo, esa predestinación tiene fin, tiene una meta a alcanzar, que es el que nosotros tengamos la imagen de Cristo en nuestras vidas. Esa predestinación no está basada en métodos humanos, no está basada en criterios humanos o en una imaginación. El Padre no nos pone a imaginar, imagínense cómo deben ser. O es más, no nos dice, imagínense cómo soy yo para que ustedes sean igual, sino que nos da ese modelo que es Cristo mismo. ¿Cómo conozco a Jesucristo? Pueden decir algunos, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ha dejado un modelo a seguir y he sido predestinado para que yo sea conformado a la imagen de su Hijo, ¿en dónde lo veo yo? Pues tenemos la Escritura, en donde está llena e enriquecida de toda la vida de Cristo. La Escritura tiene toda la vida de Cristo plasmada. Cada versículo, cada pasaje. En el Nuevo Testamento se nos habla mucho de Jesús. Y hemos visto a Cristo solamente haciendo los milagros. Y cuando lo vemos, ¿qué? Convirtió el agua en vino.
Ay, le dio vista al ciego. Aquel que era cojo se levantó. Y la iglesia ha enfocado su mirada en las obras de Cristo. Es glorioso todo lo que Jesucristo hizo y sigue haciendo en medio de nosotros. Pero solamente nos hemos enfocado en lo que Cristo hizo y no en lo que Cristo es. Porque tampoco podemos decir fue, sino que es. Jesucristo tiene todo el perfil del Padre. Su carácter expresa la plenitud del Padre. Pero no solo para que lo admiremos y para que nos gocemos viendo a Jesucristo. ¡Ay, qué carácter tan hermoso tiene Jesucristo! ¡Ay, tan lindo el Señor! Decimos a veces, ¿verdad? ¿Cómo es que Él calmó la tempestad y no se dejó vencer por la circunstancia? La circunstancia no lo dominaba, la circunstancia no lo gobernó. Vemos cómo Jesucristo le dijo a la tempestad, ¿verdad? Calla, enmudece. Pero lo vemos así a Jesucristo obrando de esa manera y decimos, qué glorioso como el carácter de Cristo en cada situación. Pero Jesucristo es nuestro modelo a seguir para que nosotros sigamos ese modelo. No solamente lo admiremos, lo observemos y meditemos sobre cómo era Él, sino que lo traigamos a una realidad ahora que estamos en Cristo. Somos una nueva criatura y todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Cristo está en nosotros. Por lo tanto, no le vamos a decir al Señor, dame paciencia, Señor, dame gozo, dame paz, Señor, dame plenitud. No, porque esa plenitud, ese gozo, esa paz y todo lo que tiene que ver con el carácter de Cristo ya ha sido puesto en nosotros, porque fue implantada su naturaleza en nosotros. Entonces fuimos predestinados para tener su imagen. Y esa es la imagen que nosotros debemos revelarle al mundo. Debemos revelar en nuestra familia, en nuestro hogar, a nuestros vecinos. Debemos revelar ese carácter. Ese carácter es vivencial. Tiene que ver con lo cotidiano, con todo lo que nosotros hacemos cada día. Pero también nos habla que debemos de seguir una misma regla. Debemos seguir una misma imagen. Nuestra imagen, nuestra doctrina es Cristo Jesús. A veces nos preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es tu doctrina? Y algunos en una ocasión a mí me preguntaron, y en su iglesia, ¿cuál es su doctrina? Pues nuestra doctrina es Cristo Jesús. Es que nuestra doctrina es, y me empezó a dar esta persona una serie de normas puestas por el hombre. No te pones pantalón, no te pones aretes, no te puedes, pintar. Son temas ya muy trillados, ¿verdad? Entre nosotros. Y esa era su doctrina. Su doctrina era esa, basada en métodos humanos, basada en que en un día se reunió un concilio y empezaron a decir, bueno, en esta iglesia no permitiremos esto y aquello. Pero nuestra doctrina como misión es Jesucristo mismo, su carácter, su plenitud, su esencia. Él es nuestra doctrina. Por eso es que nosotros somos conformados a su imagen. Y nos manda el Señor a que sigamos esa misma regla. Como Jesucristo es, así mismo nosotros somos, porque ya está en nosotros esa naturaleza, ya está en nosotros esa esencia, esa regla, esa medida ya fue puesta. Y tú tienes una medida, yo tengo una medida. Tenemos regla que cumplir, que es Cristo mismo. Nuestra regla es Cristo, nuestra medida es Cristo. No es lo que pensamos, no es digamos, como así se criaron los hijos en mi familia, así nos crearon. Ese mismo método vamos a usar acá en esta familia. En mi familia así vamos a criar los hijos. En mi familia así vamos a servir al Señor. Muchas personas tienen la costumbre de que solo el día domingo van a la casa del Señor.
y se desconectan durante toda la semana, porque así fueron creados, porque así viene una serie de rudimentos y esas costumbres familiares, ¿verdad? Han venido de generación en generación y así lo siguen haciendo. Y cuando se les habla de un discipulado, un adiestramiento, en donde van a encontrarse con Jesucristo mismo para tener crecimiento espiritual, ¿qué hacen? No les simpatiza, podemos decir, no les simpatiza la idea. ¿Por qué? Porque es que eso me va a quitar más tiempo. Por eso es que mejor solo los domingos asistimos a la casa del Señor. Y cuando nosotros hemos entendido que hay una regla, hay una medida, hay una imagen, que es Jesucristo, que debemos de dar esa talla, nos sometemos a su gobierno, nos sometemos a su doctrina, nos sometemos a su regla. Y Él nos ha establecido ese método de cómo poder nosotros llegar a esa plenitud y expresar esa plenitud. Nos habla acá que es conforme a su propósito, conforme a su plan. Ya nos dio esa medida. Es su plan, es su propósito. No es nuestro plan, no es nuestro propósito. Y en el versículo 29 lo leíamos y nos dice, porque a los que antes conoció. Vemos esa preeminencia del Señor. Vemos ese previo conocimiento del Padre, el que te haya conocido a ti, el que me haya conocido a mí y me haya apartado en su pensamiento, en su plan, que mi nombre, tu persona esté incluida en ese plan glorioso que Él un día diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él se sentó y diseñó ese plan. Y dentro de ese plan glorioso estás incluido tú y yo. Y ese plan tiene regla, ese plan tiene estatutos, tiene decretos, tiene ese propósito glorioso, que seamos como Él, conformados a su imagen. Y dice que debemos ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Este plan establecido fue antes de la fundación del mundo. Tuvo un previo acontecimiento. Vemos que este plan fue previamente trazado. El Padre lo trazó y dijo, quiero que sean como mi Hijo Jesucristo. Por eso es de que en Misión Cristiana del Calvario y en la iglesia en general de Jesucristo, no debe haber la norma de ser como el pastor. A veces se imita los ademanes, la manera de predicar, todo es como su líder, ¿verdad? Las palabras que usa el líder, esas mismas usa el discípulo. Y en realidad, si todos seguimos una misma regla, todos nos vamos a parecer, claro que sí, mutuamente vamos a tener parecido, vamos a ser iguales, pero porque seguimos la regla de Cristo, porque le seguimos a Él, porque le creemos a Él, porque hemos sido transformados por Él. Por eso nos dice acá que su propósito es un propósito. No nos está hablando de muchos propósitos. Por eso es de que nosotros no debemos de decir, es que yo tengo propósitos en mi vida que cumplir. Ay, en enero yo voy a hacer mis metas, lo que yo deseo realizar durante todo el año. Es necesario que como iglesia entendamos que debemos ajustarnos al propósito del Señor. Lo que Él tiene para nosotros, no lo que Él se va a inventar que va a hacer con nosotros, sino que Él ya dijo que va a hacer de nosotros. Él ya dijo, ya estableció un plan para cada uno de nosotros que debemos cumplir en esta tierra. Y nos habla de un propósito, porque el centro de ese propósito es Jesucristo mismo. El centro de ese propósito es Cristo mismo. No podemos hablar de nadie más, porque al que estableció nuestro Padre es a Jesucristo como un modelo a seguir. La Escritura nos habla de que Él dio la talla en todo. No podemos decir, allí falló en esto. Y la Escritura nos habla también que fue tentado en todo,
pero Él siempre reveló al Padre en su conducta, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de accionar ante las circunstancias. Siempre reveló el carácter de su Padre. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos está hablando entonces de que todo gira en torno de Jesucristo mismo. Jesucristo es el centro de todo. Él es el todo en nuestras vidas. No debe ser solo una parte. No debemos de decirle al Señor: toma el control de esta área de mi vida, pero en esta soy yo la que tomo las decisiones. Es que yo sé que lo que quiero para mí, Señor, por este lado quiero ir yo, pero por este lado no te metes tú. Quiero que tú gobiernes solamente una parte de mi vida. Nosotros debemos de rendir todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, todo lo que somos. Debemos de rendirlo al Señor, y que nuestras acciones sean acciones justas, como dice la Escritura, y que nuestro espíritu esté gobernado por el Señor, y que el alma sea gobernada por el Señor. Las emociones deben ser gobernadas por el Espíritu del Señor, y solo así nosotros podremos revelar al mundo quién nos gobierna, cuando nosotros mostramos una vida plena, gobernada por el Señor. Y nos dice acá de que Él es el dueño de todas las cosas, que por Él fueron hechas todas las cosas. Jesucristo es nuestro objetivo. Dice: sin Él, nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. O sea, nada de lo que existe hubiese existido si no hubiera sido por su mano, por su poder, por lo que Él es. Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el objetivo principal del Padre. Y el Señor debe ser nuestro objetivo principal, nuestra prioridad. Pero también nos habla ahí en Efesios capítulo 2, versículo 20, y nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero acá nos dan otra vez la base: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo en tu vida? ¿Quién es el principal en tu vida? ¿Quién es tu prioridad? ¿Quién es mi prioridad? Todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, la manera en que nos dirigimos en nuestra vida, ya seas joven, adolescente, niño, adulto, anciano, todo lo que somos, de la manera en que nosotros vivimos, nos dirigimos, nos conducimos, mostrará cuál es nuestro fundamento. Nuestro fundamento se revela cuando nosotros tomamos las decisiones correctas, cuando nuestra familia es una familia que adora al Señor, cuando como congregación todos estamos enfocados en un mismo objetivo, como cuando en tu trabajo o en tu empresa, donde quiera que tú te realizas, pones a Jesucristo como prioridad en tu vida. Entonces ahí es donde se da a conocer en dónde estás fundamentado tú. La principal piedra del ángulo. Imagínate cuando hacen la construcción de una casa, se ponen los cimientos. Y si esos cimientos están sobre tierra floja, tal vez no se le echó el suficiente material, no se le puso el suficiente material, pasarán tal vez 5 años y se mira como que nada está pasando en esa casa. Pero al tiempo se da a conocer cuál era el fundamento de esa casa. Al tiempo, cuando una pared empieza a desbalancearse. Yo he conocido algunas casas en donde muy bonita cuando la construyeron, y a los años uno la ve y esa casa está totalmente desalineada. ¿Por qué? ¿En dónde estuvo el error?
podríamos decir. Y nos ponemos a analizar qué pasó allí. Pues definitivamente el error estuvo en el fundamento. En el caso de este pasaje, lo que estamos viendo no es nuestro error el fundamento. El error está en nosotros, porque estamos poniendo otro fundamento que no es Cristo Jesús. Porque si nuestro fundamento fuese Cristo, todas las cosas, porque dice la Escritura que por Él somos, en Él estamos, por Él nos movemos, porque Él es el todo en nosotros, entonces nuestra vida será dirigida bajo la dirección de su Espíritu, poniendo en Él nuestra mirada, nuestro pensamiento, poniendo nuestro corazón en su objetivo, en su deseo. ¿Por qué? Porque su objetivo es nuestro objetivo, su deseo es nuestro deseo, su pasión es nuestra pasión. Los mandatos que estableció para nosotros en lo absoluto no serán cargosos. El adorar no va a ser una carga para nosotros, ¿verdad? No, el que más, el tener comunión unos con otros no será una carga. El cumplir con su propósito en esta tierra será para nosotros un deleite. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es nuestro fundamento y la piedra principal de nuestra construcción. El apóstol estaba diciéndonos en estos días de congreso que una familia se edifica, claro que sí, pero en realidad una familia se construye. Estaba hablando de construcción, de cimiento. Porque cuando hablamos de que una familia se construye, nos está hablando de que nuestro fundamento y nuestra principal piedra del ángulo debe ser Cristo mismo en nuestro hogar. Entonces, cuando vemos esto, podemos decir que sin Él nada somos. Y que si no tenemos la imagen del Señor, no seremos reconocidos por el Señor. Porque Él no va a reconocer otra imagen que no sea la de Cristo mismo. En Mateo se nos presenta un ejemplo en donde muchos se le acercan al Señor y le dicen: Señor, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y vemos cómo la respuesta de Cristo, y le dice: apartaos de mí, yo no los conozco. En otras palabras les está diciendo: apártense porque yo no veo mi imagen en ustedes. No tienen imagen, tienen una imagen extraña, es otra imagen la que presentan, porque aunque sanaban, profetizaban y echaban fuera demonios y hacían muchas cosas poderosas en el nombre de Cristo, su accionar, su manera de vivir, su conducta, sus intenciones no iban de acuerdo al propósito y diseño original. No siguieron la misma regla de Cristo. No vivieron como Cristo. No expresaron la imagen de Cristo en esta tierra. Entonces, por eso es que hay un rechazo, hay una desaprobación, hay un apártense de mí, hacedores de maldad. Pero si no maté, Señor. Sí, pero es que no tienes mi imagen. Entonces, por eso es que es importante que nosotros comprendamos y atesoremos en nuestro corazón que es necesario vivir en esa realidad, que es Cristo nuestro fundamento, que Él es nuestro diseño, que Él es la imagen que debemos tener. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 27, nos habla sobre el diseño original del hombre y nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero vemos cómo dice acá que Dios usó un modelo para crear al hombre. Creó Dios al hombre. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Imagínense si tuviéramos nosotros el rostro de un águila, porque a una águila tomó Dios por modelo. Tuviéramos el rostro de ¿qué más? De
de algún ser de la naturaleza. Posiblemente a Dios puede haber dicho, vamos a hacerlo en forma de árbol al hombre porque me gusta esa imagen. Pero vemos que no, usó la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esa misma imagen fue la que puso en el hombre, en la que puso en ti y en mí. Dice de que creó Dios al hombre a su imagen. Tomó su propia imagen y la puso en nosotros. La imagen de Él y de la imagen de su Hijo la puso en nosotros. Y dice, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El diseño original del hombre es la imagen de Cristo en él. Desde un principio el hombre fue creado como Dios, como nuestro Padre Dios. El hombre tuvo su diseño original desde el principio. Pero vemos cómo esa imagen fue degradándose. Esa imagen se fue diluyendo y fue tomando otra forma. Porque ya cuando vemos allá en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cuando habla de gloria, está hablando de imagen. Y están destituidos de la imagen de Dios. O sea, como el pecado quitó la imagen original. Por causa del pecado se diluyó esa imagen. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, quitados, apartados, ya no tienen su imagen, ya no tienen su gloria. Muchas veces decimos, pues la gloria de Dios es sentir su presencia, sentir la gloria de Dios, se dice comúnmente. Ay, es que mira, qué hermoso sentimos la gloria de Dios. Pero este pasaje nos está hablando sobre que la gloria de Dios significa la imagen de Dios. Tener la imagen de Dios. El pecado quita la imagen de Dios. El pecado no concuerda con la imagen de Dios. La transgresión viola la imagen de Dios. La injusticia, la desobediencia diluye la imagen de Dios en nuestras vidas. Por eso es de que aunque hayamos nacido de nuevo, si seguimos viviendo en el pecado y constantemente permanecemos pecando, pidiendo perdón, pecando, pidiendo perdón, esa imagen está totalmente diluida. A veces tenemos un comportamiento en nuestra casa, pero cuando vamos con nuestros amigos o en el colegio o en el trabajo, somos totalmente otra persona. Se diluyó, se deformó la imagen de Cristo en tu vida. Cuando permanecemos constantemente cayendo en el pecado, cuando el Señor ya nos perdonó, ya nos libertó, ya nos sacó de opresión, ya desató toda cadena de esclavitud, pero volvemos a caer en esa misma situación. Y como dice la Escritura, que volvimos otra vez al yugo de esclavitud. Entonces ahí, ¿qué sucede? Se diluye la imagen de Dios en nuestras vidas. La imagen de Cristo se diluye, se degrada. Pero nos dice acá que si nuestro diseño original es tener la imagen de Dios en nuestras vidas. Pero el pecado ha degradado esa imagen. Pero el Señor quiere que vivamos expresando el diseño original, que es Cristo mismo en nosotros, revelado en nuestro diario vivir. Y nos dice acá en Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Oiga bien, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin imagen, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero nos habla de que en aquel tiempo estábamos, sin Cristo. Nos está hablando de que estábamos sin imagen, sin propósito, sin perfil, sin qué más, sin esa conformidad con la que fuimos creados. Pero nos dice acá, en aquel tiempo estabais sin Cristo, estabais sin imagen, sin la gloria de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, sin imagen otra vez. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora somos cercanos. ¿Pero a través de quién? A través de Cristo. Pero somos cercanos no solamente porque un día hasta la fecha nos acordamos, ¿verdad?, de que llegamos al Señor y Jesucristo entró a nuestro corazón, decimos, y le entregué mi vida a Cristo. Pero esta cercanía nos está hablando de una comunión, de una intimidad, de una sintonía, en donde mis acciones concuerdan con las acciones de Cristo. Mi vida en su totalidad revela la plenitud de Cristo. Por eso somos cercanos, porque mientras más cercanos somos, más, ¿verdad?, más expresamos lo que la otra persona es. Ya empezamos a hablar como Él, ya empezamos a ¿qué más? A reaccionar como esa persona. De repente ya somos uno con esa persona. Asimismo en Cristo Jesús. Dice que ahora a través de Cristo, ahora en Cristo Jesús, nos habla de en Cristo, o sea, no es alejado de Cristo, no es fuera de Cristo, nos dice acá el pasaje en Cristo. Vivir en Cristo nos convierte en cercanos con Él. Tenemos una cercanía con Él, somos uno con Él, expresando un mismo carácter, una misma imagen, revelando la gloria del Señor. Ahora somos cercanos. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mí, Cristo mora en ti. Y es por ello de que como su presencia está en nosotros, somos movidos a obedecer sus mandatos, a obedecer sus estatutos, sus decretos, a ser gobernados por Él, a recibir su regir y que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Es por ello de que Jesucristo no debe de tener una parte de nuestra vida. Y eso es lo que yo quiero decirte hoy. Jesucristo no debe de tener una parte en nuestra vida. Jesucristo debe ser el todo en nuestras vidas. No es que le entreguemos solo una parte, pero las emociones déjalas ahí, Señor. A mí me encanta que reaccionar cuando me tratan mal. Yo paso una semana molesto con esa persona porque es que lo que me hicieron no lo puedo olvidar. No me quites, Señor, la falta de perdón. Eso a mí me gusta tener eso ahí, ¿verdad? Y guardarlo. No perdonar a mi hermano. ¿Qué más? Guardamos celos, contiendas, rivalidades y muchas cosas. Y eso no se lo entregamos al Señor. Solo le entregamos, ¿qué? Otras cosas, ¿verdad?, que nos convienen. Como por ejemplo, es tan fácil entregarle al Señor nuestros hijos, ¿verdad? Señor, te los entrego. Ahí están, Señor. Haz de ellos lo que tengas que hacer. Mira, aquel es rebelde, aquel es aquí, aquel es allá. Y se los entregamos al Señor. Esa parte de nuestra vida se la entregamos al Señor. La familia se la entregamos al Señor. Pero ¿qué de aquellas cosas que están aquí adentro? Los pensamientos, las emociones. Aquello que nadie lo puede ver, pero que sí el Señor puede escudriñar nuestros corazones. Entonces, que Jesucristo no sea una parte en nuestras vidas. No le entreguemos una parte al Señor nada más. Entreguémosle la totalidad de nuestro ser al Señor. Y el propósito del Padre no debe de girar el propósito del Padre no debe de girar alrededor de nosotros. Cuando el propósito del Padre gira alrededor de nosotros,
es como nosotros somos los que gobernamos y le decimos al Señor qué es lo que debe hacer. Ahora, Señor, mira aquello. Ahora quiero que me bendigas. Ahora quiero que me sanes. Ahora quiero que guardes la casa porque voy a salir. Ahora quiero, Señor, que mires a mis hijos, ahí te los encargo, le decimos al Señor, ¿verdad? Entonces el Señor se vuelve nuestro servidor. Nosotros debemos de girar en torno al propósito del Padre. Es el propósito del Padre el que debe dirigir nuestras vidas. Es su plan el que debe de conducirnos y llevarnos a ese lugar que Él ya estableció, que Él ya predestinó. Él quiere que tengamos una vida exitosa. Todos estamos buscando el éxito, ¿verdad? Hay una vida exitosa, ser exitosos en el negocio, ser exitosos en nuestra carrera. Y todos buscan todo eso. Pero muchas veces lo buscamos de la manera incorrecta, porque buscamos nuestro propósito dejando a un lado el propósito del Padre. Y el Padre quiere que nosotros busquemos su justicia, buscamos su reino, buscamos su plan, su propósito, su diseño. Y todas aquellas cosas van a ser añadidas. Porque el Señor no tiene esclavos frustrados en su reino. El Señor tiene gente libre en su reino. El Señor tiene gente que disfruta su reino. Gente que vive en plenitud. El Padre no va a tener en su reino gente frustrada, gente que infeliz. El Padre no tiene en su reino gente infeliz. El Padre tiene en su reino gente plena, porque Él es pleno. Amén. El Padre tiene en su reino gente que vive con ardiente pasión, porque así es Él. Entonces todo lo que Él es, lo entrega a su iglesia. Y no hay nada que pueda ser cargoso. Entonces, que el plan del Señor sea nuestro punto de partida, el plan, nuestra mirada es su plan, nuestro objetivo, su plan. Lo que Él tiene para nosotros siempre será bueno, agradable y perfecto, porque así es su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es por ello que nosotros como iglesia nos ajustamos al plan del Señor. No el plan del Padre se ajusta a nosotros, no, sino su plan nos dirige, su plan nos guía, su plan nos conduce. Y la Escritura nos habla de que seremos llevados junto a aguas de reposo. Ahí nos va a pastorear, nos está hablando de vida plena. Ahí estará pastoreando, nos dará de comer de sus manjares, porque esa es la vida que Él ya predestinó para su iglesia. Es por ello de que el cumplir con su propósito, el expresar su imagen para su iglesia debe ser un deleite. Es maravilloso todo lo que el Padre hace a través de su escritura y su revelación. Y quiero orar en este día y declarar sobre nosotros una apertura gloriosa de su Espíritu, y que nuestra mente esté abierta para recibir al Señor, sus palabras, y que tengamos esa disposición de honrarle y de revelar su imagen y su propósito en esta tierra. Padre, te doy gracias por este tiempo tan glorioso. Gracias por revelarnos a tu Hijo Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir, porque en Él no hay tacha alguna, no hay error, porque tú eres perfecto, Señor. Y por eso nos llevas y nos conduces a una vida de perfección, en donde tú eres nuestro modelo y tú eres la expresión máxima de esa imagen gloriosa en nosotros. Tú eres esa expresión a través de tu iglesia, Señor. Resplandeces tú. Tú eres el que reinas. Tú eres el que riges las naciones. Y te doy gracias, Señor, porque traes a tu iglesia una apertura gloriosa de tu Espíritu en nuestra vida y en nuestro corazón, para atesorar tu palabra, pero también para poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno que hemos estado en esta enseñanza conectados
y declaramos tu gloria sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona que está oyendo hoy esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias Padre por tu presencia gloriosa en nuestras vidas. Amén. Te mandamos un abrazo muy caluroso y especial desde acá, desde el estudio de grabación de Misión Cristiana del Calvario, La Nueva Unión. Te bendecimos. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Dios te bendiga.